todas las organizaciones dicen, bueno, sí, tenemos que ir hacia tener un propósito que conecta a la gente, pero realmente si las personas no hacen ese proceso propio, pues es difícil que encuentren una organización donde quieran quedarse. Bienvenidos a 13% Pasión por el Trabajo. Pasamos la mayor parte de nuestras vidas trabajando. Aún así, según estudios de los últimos años, solo el 13% de la población mundial siente pasión por lo que hace. Nos preocupa que la inmensa mayoría de personas se despierten aburridas los lunes contando las horas que faltan para que llegue el viernes, que vean el trabajo como algo tedioso que se debe soportar para pagar las cuentas. Y sobre todo, nos preocupa que piensen que las cosas son así y no haya nada que se pueda hacer frente a esto. Con este podcast les queremos mostrar que sí se puede hacer algo al respecto. Exploraremos los pensamientos, hábitos y motivaciones de personas que pertenecen a ese 13%, de modo que entre todos encontremos estrategias para cumplir un propósito, aumentar esa cifra. Casos hay muchos, desde estudiantes que llegan a la universidad diciendo estoy acá porque mi papá me dice que si no, no me va a pagar la carrera y tengo que hacerlo. Y que al final del proceso dicen, oiga, yo acá no voy a ser feliz. Y toman fuerza y son capaces de exponerle con argumentos al papá y decir, yo no quiero estudiar esto, yo quiero hacer esto en mi vida. Hasta casos de personas que llevan muchos años en un trabajo porque dicen, a mí me tocó. Creo que sí se puede. Lo que pasa es que también socialmente como que a veces no lo permitimos o a las personas les da miedo y es normal porque es que arriesgarse a ir en contra de lo que toca o de lo que uno cree que ya estoy destinado a esto, pues requiere muchas cosas y a veces pues da miedo y uno dice no, mejor no, porque me va a implicar encontrarme tanto conmigo y con esas cosas que de pronto no me van a gustar de mí mismo, que mejor no. La que está hablando es Laura Restrepo, nuestra invitada de este episodio. Ella es entrenadora de Dale Carnegie, una empresa multinacional de entrenamientos de desarrollo personal y profesional, y se dedica a ayudar a las personas a conocerse un poco más para que puedan usar sus fortalezas en su trabajo y su día a día. La historia de Laura es curiosa porque para encontrar su trabajo ideal primero tuvo que encontrarse a sí misma. Este episodio es un camino plagado de descubrimientos, de descubrir esos pequeños rituales que nos pueden recargar de energía en los días difíciles, de descubrir que es posible tener un trabajo en el que no haya que ir todos los días a la oficina y descubrir que hasta los altos mandos militares saben lo importante que es conocerse a sí mismos. Todo esto y mucho más en el segundo episodio de 13% Pasión por el Trabajo. En este momento, desde hace ya 6 años, trabajo para una empresa que se llama Dale Carnegie Training y la historia es, yo soy administradora de empresas de profesión, he pasado por diferentes sectores, he tenido la oportunidad de trabajar en sector público, sector privado y llegó un momento de mi vida en que me hicieron la propuesta de poder trabajar como coordinadora de mercadeo y digamos que montar toda la parte de mercadeo, el posicionamiento de la marca del Carnegie, porque Carnegie llegaba a Colombia en esa época. Y a mí me contrataron para la parte de mercadeo, como un trabajo normal y yo pues muy emocionada de hacer el posicionamiento en Colombia. Y resulta que pues tuve que tomar los programas, comencé a meterme en este mundo del entrenamiento y un día, un par de meses después de haber entrado a trabajar, mi jefe en ese momento, que es una persona a la que le tengo muchísimo cariño, me dice, Lau, yo te veo más contenta allá dentro de los programas que acá con cosas de mercadeo, a ti como que te brillan más los ojos. Entonces yo le dije, no, pues yo dictando entrenamientos, como que a mí me dan nervios, a mí no, eso no es para mí, yo lo voy a sufrir. Él me dice, por qué no lo intentas? Y yo de verdad les digo que lo pensé mucho porque yo decía, ¿será? ¿De verdad será? Y tomé el reto, asumí como todo lo que eso conllevaba, ¿no? De estar enfrente dirigiendo un grupo, de aprender mucho y descubrí ahí una inmensa pasión. Y creo que cuando uno descubre algo que realmente uno podría hacer sin que le pagaran, algo que aún como personas como yo que nos cuesta madrugar, hace que uno quiera madrugar, la vida cambia. Parte de mi tiempo, digamos, en el mes, yo no trabajo todos los días, sino que dicto entrenamientos algunos días al mes y realmente pues
no solamente la remuneración es buena, sino que adicionalmente pues sí tengo tiempo libre para otras cosas. Y soy una afortunada, sé que hay muchas personas que han encontrado lo mismo, que requiere mucho trabajo, sí, porque al principio el proceso de certificación fue largo, fueron horas de estudio, fueron muchos días aprendiendo de muchas personas que afortunadamente me enseñaron mucho. Creo que después, hoy lo veo recompensado, ¿no? Y es la oportunidad de pronto un día en la semana compartir tiempo con mi familia, con mis sobrinos, en un horario en el que muchas personas están en la oficina. Es poder hacer ejercicio, es poder tener hobbies, es poder tener muchas oportunidades. Los días que tengo que trabajar dictando entrenamiento, pues son jornadas largas y que requiere estudio, que requiere muchas cosas, pero al final es un balance muy interesante. Suena bien, ¿o no? Trabajar unos días al mes, tener tiempo para hacer otras cosas. Uno podría pensar que Laura es muy de buenas, pero detrás de su trabajo actual hay un camino lleno de experimentación que comenzó desde muy temprano. Un camino con trabajos no tan interesantes como el que tiene hoy en día, pero que sin duda le ayudaron a encontrar lo que en verdad la mueve por dentro. Uno de mis primeros trabajos fue en un call center. Y a mí me encantaba cuando llamaba y había personas que le contestaban a uno en buena onda y demás. Pero había momentos en que se volvía tan rutinario que yo decía, bueno, ya quiero hacer una actividad diferente en el día, pero si era estar sentado llamando. Otro de los trabajos que tuve, vendía en un almacén. Entonces, cuando a mí me tocaba vender y estar con la gente me emocionaba, pero cuando me tocaba hacer todo el proceso en la caja y después cerrar cuentas, eso no me gustaba. Y así he tenido muchos trabajos. Una de las mejores experiencias que tuve, porque me aportó muchísimo en la vida, fue trabajar en Microsoft. Yo comencé en Microsoft porque fue un momento en el que estaba trabajando en Del Carnegie al inicio. Empecé a vender en Del Carnegie y como que yo dije, no sé si esto de las ventas es lo mío o no. Surge esta oportunidad de ir a Microsoft y entro a Microsoft como coordinadora de recursos humanos para Colombia y duré 6 meses. Y la razón fue que descubrí que no era para mí. Y fue muy interesante porque es darse cuenta que, bueno, de esto hay cosas que me gustan, sé para qué soy buena, pero de esto otro, pues no me mueve o no me motiva. Entonces, pues la verdad es que si yo miro como con espejo retrovisor, no es que haya sido tan sencillo y tan ideal y tan perfecto, y agradezco esos momentos. Creo que siempre he sido como una fiel convencida de que uno tiene que hacer algo que realmente lo mueva. Y yo tengo la ventaja de que trabajo desde hace mucho tiempo. Entonces creo que eso ya me ayudó a, cuando llegué ya al momento formal de empezar a trabajar, pues ya busqué algo que realmente sí me gustó y creo que desde antes de graduarme sí pude encontrar y busqué cosas que me movieran mucho. Entonces creo que sí llevo al menos 10 años con la oportunidad de trabajar en cosas que me han movido hacia algún lado. Yo creo que algo que pasa mucho es que uno le han vendido la idea de que las etapas son muy unifocales. Entonces, si uno está en la universidad, es para estudiar. Y sí, si uno está en el descanso de la universidad, es para irse de vacaciones. Entonces, yo no lo hice, yo nunca trabajé ni durante la universidad ni en vacaciones. Pero me parece que es tan diferente la persona que se gradúa de la universidad habiendo hecho voluntariados en vacaciones, trabajos de verano, que la persona como yo que se gradúa y no tiene ni idea. Entonces yo creo que eso tiene algo que ver con ese fenómeno que muchos salimos de la universidad y no sabemos qué queremos hacer. Sí, yo creo que tal vez viene un poco como generacional, de antes estaba muy marcado lo que uno tenía que ir haciendo, las etapas, y entonces uno estudiaba, después entonces se tenía que casar, tener hijos, y le alcanzaba el tiempo y la plata tener finca, y uno iba como cumpliendo, y entonces estoy en la etapa de estudiar, estoy en la etapa de... Y creo que parte de lo que ha sucedido es que nosotros como generación tenemos la oportunidad de hacer tantas cosas que llega un punto en que realmente uno no sabe como hacia dónde ir o qué escoger. Yo creo que sí marca mucho que uno tenga la oportunidad de
hacer muchas cosas y de equivocarse muchas veces para decidir al final uno qué quiere. Yo siempre he sido muy, muy curiosa. Me gusta leer, me gusta aprender. Cuando tenía la oportunidad de aprender algo, siempre lo hice y lo sigo haciendo. Entonces, creo que eso me ayudó. Y si es cierto lo que tú dices, yo conozco mucha gente que sale y sin haber tenido oportunidad de vivir mucho, o el mundo laboral, o digamos a tener la oportunidad de hacer tener participaciones en causas benéficas o actividades sociales. Y pues sí, la perspectiva cambia diametralmente cuando uno tiene ciertas actividades o solamente se concentra en algo. Y creo que es parte del reto que están teniendo las organizaciones hoy en día. Este es un tema para revisar y que ha surgido en nuestras conversaciones en 13%. Una angustia común hoy en día tiene que ver con el primer trabajo. Graduarse y entrar a trabajar, y pasado un tiempo empiezan las voces internas que dicen ¿será que esto no es lo mío? Lo que hemos descubierto en nuestras entrevistas es que una manera de evitar esa angustia existencial es trabajando desde mucho antes de graduarse, en vacaciones, voluntariados, etc. Ahora, eso no quiere decir que todo está perdido para los que nunca lo hicieron. Escuchen lo que Laura le recomienda a quienes están dudando si no es lo suyo o si tal vez no se han dado tiempo suficiente para acoplarse a su trabajo. Yo creo que es una combinación de muchos factores, pero yo intento pensar las cosas a veces como un poco en números. Y trato de aplicar en muchas cosas de mi vida el Pareto, la regla del 80-20. Y es aplicable en 1000 sentidos. Cuando uno tiene que decidir y en un proceso de esos de decisión, yo trato de decir, bueno, de todas las cosas que yo hago, ¿cuáles son ese 20% que disfruto, que me gusta, que impacta en el 80% de mis resultados? Es decir, a veces uno hace una cantidad de cosas que realmente no tienen un impacto o que realmente no lo hacen a uno completamente feliz. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que uno tiene que tener muy claro conocerse y hacer un alto en el camino, y a veces nos da miedo. Pero yo creo que hay que hacer un alto en el camino y decir, ok, ¿qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué definitivamente no es negociable para mí? Y donde siento que tiene más impacto en mi vida lo que estoy haciendo o que va a impactar más en mis resultados. Y sí hay momentos donde hay que aguantar, pero no aguantando a las malas, sino aguantando para utilizar ese tiempo para hacer un poquito de prueba y error y ensayar nuevas cosas y decir, bueno, por acá no me ha funcionado, ¿qué pasa si hago esto? ¿Me podría todavía quedar ahí o no? Concretamente, con ese mismo punto, píntanos como un poquito la escena del proceso tuyo en Microsoft. Yo comencé y la verdad es que mi trabajo era una de las partes más divertidas de recursos humanos y realmente me gustaba, lo disfrutaba. Llegó un punto en que empecé a entender que lo que era para mí recursos humanos y lo que yo quería de recursos humanos, pues de pronto no era lo mismo que culturalmente estaba digamos, como implementado en la empresa. Y Microsoft tiene un modelo increíble, tienen cosas muy buenas. Me di cuenta que era yo, que tal vez yo estaba pensando de una manera muy diferente y no era el tipo de empresa para mí. Y llegó un punto en que dije, bueno, está bien, no es digamos, un fracaso, que hay personas que no se atreven a decir, bueno, no más, porque sienten que de pronto o no lo logré o no pude o lo sienten como un fracaso. Y dije, no, está bien, o sea, no todo el mundo es para todo el tipo de empresas. Y en ese momento hubo un par de cosas que yo dije, bueno, esto para mí no es negociable y pues hasta acá llego yo. Eso de no encajar con la empresa a veces termina siendo un trago difícil de pasar. Y es que de culturas nos han hablado muy poco y nadie nos preparó para el hecho de que en algunas empresas se promueven ciertas cosas y en otras empresas otras totalmente distintas. La lección es que está bien no encajar y a veces es mejor darse cuenta rápido de las diferencias para poder buscar algo en lo que uno sí encaje. Pero para eso primero hay que conocerse a uno mismo y eso es justo lo que Laura intenta enseñar a las personas a través de sus entrenamientos. A ver, Dale Carnegie tiene una metodología pues, que es muy práctica, muy participativa,
muy positiva también, como hacer crecer a la gente desde lo positivo. Entonces, todos los entrenamientos, digamos, mi área de especialidad está en la parte de comunicaciones, de relacionamiento, de liderazgo, y todos los entrenamientos son buscando que las personas, uno, se conozcan un poco más, porque es el primer paso para realmente ser un buen líder, conocerse uno. Dos, que las personas puedan participar, puedan tener buenos insights. Y tres, pues que sea un trabajo en conjunto entre todas las personas que están ahí, que uno aprenda de lo que los demás aportan. Entonces, esos son, digamos, el tipo de entrenamientos. Y mi papel es simplemente facilitar que esas cosas sucedan. ¿Qué estrategias hay para conocerse a uno mismo? Bueno, técnicamente estrategias hay 1.000.000, a veces unas más sencillas que otras. Yo creo que la primera es perder el miedo al silencio. A veces uno está buscando demasiadas cosas afuera y demasiado ruido, demasiada música o televisión o lo que sea afuera. Sí. Tener un momento de alto en el camino, de silencio y de empezar a reconocer qué siento, qué estoy pensando, creo que es el primer paso. En un mundo con tantas distracciones y tanto ruido, encontrar espacios de silencio parece ser un reto imposible de alcanzar. Sin embargo, eso es precisamente lo que dice Laura que se necesita para conocerse a uno mismo y sobre todo un proceso obligatorio para las personas que quieran ser exitosas. Por eso los entrenamientos que dicta Laura lo toman desde niños hasta altos ejecutivos en el sector público, incluyendo ministros y altos mandos militares. Esto último nos llamó mucho la atención porque nos pareció raro que un militar o un ministro se prestara para un curso en el que le dicen que va a conocerse a sí mismo. Le preguntamos cómo era la reacción de estas personas. Mira, uno se sorprende. Ayer estaba en un ministerio dictando un entrenamiento y una de las principales necesidades que estas personas de muy alto nivel decían es: yo necesito trabajar un poco más en mi autoconfianza. Y a uno le sorprende, porque son personas que a veces uno dice, bueno, con el cargo que tienen. Y parte de lo que hablábamos era un entrenamiento en comunicaciones y decían, cuando yo tengo que estar enfrente a los medios, cuando yo tengo una cámara enfrente, cuando tengo que ir a hablar con la comunidad, pues siento muchos nervios y no tengo a nadie que decirle porque, claro, yo soy el que tiene el cargo, entonces necesito trabajar un poco más en mí. Y a uno lo sorprende mucho eso. Las personas, la verdad es que yo soy una fiel convencida que es un proceso que nunca termina, el aprender de uno mismo. Creo que en la medida en que uno va creciendo, obviamente hay personas que dicen yo no necesito nada más y yo no necesito que nadie venga y me enseñe nada, es muy respetable. Pero en la mayoría de los casos, las personas siempre están abiertas a retarse a algo diferente. Entonces sorprende mucho porque hay mucha apertura. Una parte de conocerse a uno mismo tiene que ver con entender qué son esas pequeñas cosas que le recargan la energía a uno. La cantidad de trabajo que una persona asume ha incrementado en los últimos años y se ha vuelto costumbre que cada vez más estamos trabajando largas horas. Esto nos expone naturalmente a la fatiga y se vuelve entonces muy importante encontrar la manera para recargarnos. En esta parte de la entrevista se nos ocurrió inventarnos una dinámica para conocer cuáles eran esas actividades que recargan a Laura y terminamos confesando las nuestras también. Entonces, se me ocurre que, digamos, yo digo una actividad, porque aquí en este podcast hablamos de todo, ¿cierto? Claro. No hablamos solo de trabajo. No hablamos Entonces hemos hablado de meditación, de vainas por el estilo. Entonces, ahora que mencionaste actividades, yo también quería hacer esa pregunta que está planteando Nicolás, pero pues tal vez podemos hacer como que yo confieso mi actividad y después tú confiesas tu actividad. Bueno, miren, yo hago 1.000.000 de cosas y hay muchas que he intentado y han sido, o sea, a las 2 semanas ya no las hago más, pero adelante. Entonces voy a votar yo. Entonces, una que hice hace poco y fue un hit absoluto, y también estuvo involucrado Nicolás, fue que inauguramos un club de lectura. Hicimos una tertulia sobre un libro, y éramos 5 manes a las 9 de la noche un sábado, empezamos a las 6 bueno. Y estuvo tan encarretadora la cosa que duró hasta las 12 de la noche. Confiesa. Confieso. Hace 3 meses
invité a un combo de amigas a una noche de pintura y era ir a pintar un cuadro en 2 horas con una copa de vino. Algunas de ellas nunca habían pintado en su vida y fue una noche de ir y pintar un cuadro. Confieso. Está buena la dinámica, ¿no? Mi hobby principal cuando estoy feliz, cuando estoy triste, cuando estoy aburrido, siempre es la música. Tocar guitarra, a mí me gusta cantar también, que sí, la música siempre es. También a veces sobre todo cuando estoy como con muchas cosas en la cabeza, puede ser por estar bravo, por estar triste o por estar como pensando mucho, salgo a correr de una forma bestial. De eso que al final uno no puede moverse y el día siguiente se arrepiente de haber corrido. ¿Sigo yo? Sí, claro. Está dinámica. Ya lo confesé todo, no sé más confesar. Ya le acaban las cosas por confesar. A mí, y esto tiene que ver como con la manera como yo trabajo, pues yo soy un poco freelance, y digo un poco porque últimamente he estado más en oficina, pero digamos los primeros 3 o 4 meses de este año he estado trabajando en cafés y pues desde aquí de la casa y cosas así. Entonces hay una cosa muy importante para los freelance, esto es científico, y es que hay que mantener una red de conexiones, porque uno está muy solo. Entonces una de mis actividades también funciona como polo a tierra, es digamos reconectar con o viejos amigos que hace mucho no hablaba, o con esos vínculos no tan fuertes, como amigos lejanos, y sin pena decirle, oigan, conversemos, yo no sé. Trato de 10 minutos antes de acostarme a dormir, 10 minutos, cantar y tocar guitarra un ratico, y no le dedico más, o sea, con reloj 10 minutos, porque también después se alarga mucho, pero sí hay cosas que uno realmente puede hacer que lo recargan de energía, y esto, a mí me quedó esta reflexión después de que yo leí un artículo en Harvard Business Review que se llama Manage Your Energy, Not Your Time. Como el concepto es realmente enfocarse en manejar la energía, porque el tiempo es un recurso limitado, o sea, no hay más horas y minutos en el día. Entonces, ¿qué puedo hacer para empezar a manejar mi energía? Y lo hablan en 4 aspectos: la mente, el cuerpo, las emociones y la parte como espiritual. ¿Qué tengo que hacer para recargarme? No sé, hay personas que su momento para recargarse son llegar y jugar un rato con sus hijos. Sí. Hay personas que es ir y hacer ejercicio, hay personas que es meditar. Depende, pero yo creo que uno sí tiene que saber qué es eso que lo recarga a uno. Sí. Manejar su energía y no su tiempo. Nos parece que es una filosofía muy acertada, sobre todo hoy en día que pareciera que vivimos ocupados todo el tiempo, pero muchas veces termina siendo un invento de nuestras mentes que podríamos evitar si usamos estrategias efectivas para administrar nuestro tiempo. Uno de los temas que teníamos que tocar con Laura tiene que ver con las rotaciones de trabajo. Para nadie es un misterio que los millennials tenemos fama de durar muy poco en los trabajos, pues siempre estamos en búsqueda de algo nuevo. Entonces aprovechamos que Laura es una millennial y le preguntamos cómo ha hecho para durar tanto tiempo, según la noción de tiempo de millennials, en su trabajo actual. Esto fue lo que nos respondió. Yo puedo decir que la razón por la que yo llevo tantos años trabajando en Dale Carnegie, aun cuando he tenido otras oportunidades y demás, es porque realmente yo encontré ahí que eso se conecta con algo que me mueve desde una parte muy profunda de mi ser. Entonces, cuando uno realmente encuentra que uno tiene un propósito y que se conecta con lo que está haciendo, pues uno busca la manera de quedarse ahí. Esto del propósito es tal vez uno de los principales descubrimientos a los que hemos llegado desde que empezamos 13%. La gente apasionada por su trabajo es gente con propósito, personas que dedican sus vidas a una causa más grande que ellas mismas y sobre todo causas que van mucho más allá de hacer plata. Y es que Laura cree que el propósito es tan importante que esa es la razón por la que para tantas personas el trabajo es algo tedioso y no algo apasionante. Falta educación acerca de cuáles son esos pilares importantes para mí, cuáles son esas cosas no negociables, esos valores que rigen mi vida y cuál es mi propósito. Es algo que hoy en día todas las organizaciones dicen, bueno, sí, tenemos que ir hacia tener un propósito que conecta a la gente, pero realmente si las personas no hacen ese proceso propio, pues es difícil
que encuentren una organización donde quieran quedarse. Preguntas 13, que es una serie de preguntas chiquitas, cortas, interesantes. Light. De pronto, ¿no? Algunas Sí, hay unas pesadas, hay unas muy profundas. Y la hacemos porque ya lo hemos hablado y es que creemos que la persona que ama su trabajo no solamente su trabajo, sino que es multifacética, multidisciplinaria y tiene otras cosas interesantes. Primera pregunta. ¿Cuál es el libro que más has recomendado? El libro que más he recomendado es Cómo hacerse inolvidable, de Dale Carnegie. ¿Tienes alguna canción que te llene de energía, digamos, cuando estás haciendo deporte y pones esa canción y te estallas? Uf, sí, hay muchas. Pero sobre todo lo que sea, por ejemplo, Fonseca, ya es como que me recarga. La curiosa selección, Fonseca. Sí. Sí. ¿Tienes alguna frase favorita del momento? Yo trato de tener voy cambiando de frases, como que me repito. Mi frase en este momento es abrazar el cambio. Hay que abrazar el cambio. ¿Cuál de estos planes te gusta más? ¿Netflix o vino con tu pareja, si la tienes? ¿Pizza y cerveza con amigos? ¿O un concierto de Fonseca? Puede ser sola. Netflix y vino con Sí. mi pareja. Sí. Pues yo no la tengo, entonces prefiero el cerveza. Hay una frase que dice que uno es el promedio de las 5 personas con las que más está. ¿Cuál es esa virtud o esa cualidad que buscas en esas personas que más te rodean? Wow, esa virtud es... No Estoy pensando en quiénes son esas personas. Personas que me ayudan a ver las cosas de una manera diferente. Creo que más allá de cualquier cosa es eso, es como que uno está con esa persona y dice, yo no lo había pensado así. Antes de despedirnos, queremos dejarlos con 3 conclusiones de nuestro episodio de hoy. 3 conclusiones. 1, hay que tener espacios con uno mismo. De silencio, de darse una palmadita, decir, oiga, esto lo hago bien y me voy a apalancar en esto y esto tengo que cambiarlo, así me duela, así no sea tan chévere, así sea esa parte mía que nunca quiero enfrentar. 2, hay que encontrar algo que sea un motor de vida, que lo apasione a uno, porque en la medida en que uno encuentra eso, lo lleva a todos los ámbitos de la vida y le ayuda a uno a seguir creciendo. Entonces uno lo puede llevar al día a día, al trabajo, a la vida personal, a todo, absolutamente todo. Entonces hay que encontrar como qué es eso que es un motor de vida que hace que yo me levante así me cueste realmente madrugar, o que hace que de pronto así esté cansado me aguante un poquito más. Y 3, hay que tener personas que también lo recarguen a uno al lado y personas que le ayuden a uno a pensar diferente, personas que a veces le ayuden a uno a refutar, porque en la medida en que uno esté acompañado, realmente se logra mucho más. Uno solo puede lograr 1000 cosas, pero creo en el valor de rodearse de personas que realmente lo acompañen a uno en el camino. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros episodios suscribiéndose a nuestro canal en aplicaciones como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast. No olviden seguirnos en Instagram y Facebook, donde nos pueden encontrar como 13%, escrito todo en palabras. Aumentemos esta cifra. Hasta la próxima. Somebody tell me how to talk to you. It ain't funny. You might even catch the blues. I've been willing to bet you ain't nothing to say.
I am figure out yet. Have you been walking in my way? Somebody tell me how to play.